esta mañana poder estar en la casa del Señor una vez más. Qué bueno estar en su presencia, como cantábamos esa última canción. Qué bueno es decirle Abba Padre. Estar contigo es una dulce bendición. La verdad que estar un día más en la casa del Señor es ganancia para nosotros los hijos. Es venir a escuchar la voz del Padre, es venir a recibir ese mimo que muchas veces necesitamos, ¿no? Ese abrazo de nuestro Padre. Como pudiste ver, no sé si viste que estaba la plaquita, la prédica de hoy nos habla de los procesos de Dios. Ahí está, gracias Javi. El proceso de Dios, y tiene una imagen de un corazón, ¿no? ¿Cómo está el corazón? Ha sido tallado, le han dado forma. Era un pedazo de madera, pero que el carpintero ahí trabajó, talló, pulió, hasta darle la forma que vemos ahí en la imagen, ¿no? Y es muchas veces el proceso que Dios hace con nuestras vidas, ¿no? No quiero decir que muchos de nosotros seamos de madera, ¿no? Pero ahí en la imagen a ese pedacito de madera le dio forma de un corazón. Y es como el Señor va trabajando muchas veces en nosotros. Podemos ver la definición de proceso y van a aparecer dos definiciones. Y dice fase de transformación que te impulsa a crecer, a avanzar y evolucionar. Necesario para que salgas de su estado inicial y se produzca en ti un cambio. Esa es una definición. Dice base de transformación que te impulsa a crecer, a avanzar y a evolucionar. Necesario, dice, para que salgas de su estado inicial y produzca en ti un cambio. Esa es una definición de proceso. Esa es una definición acerca de qué es el proceso. Y podemos ver que tenemos proceso de vida, ¿no? ¿Cuántos de los que hemos sido, somos papás, hoy, cuando nos enteramos de que nuestra esposa estaba embarazada, nos pusimos contentos, ¿no? Y entendimos de que empezaba un proceso de vida. Y que para ver a esa personita, a eso tan importante que para nosotros es nuestro hijo, nuestra hija, debíamos esperar 9 meses. No era algo instantáneo, no era algo que al momento nos íbamos a dar cuenta, íbamos a poder ver su rostro, lo íbamos a poder tener, sino que íbamos a tener que esperar un proceso, el proceso de gestación, 9 meses en el vientre de su mamá, para después ver el producto más preciado para el Señor, sus hijos. Pero tuvimos que esperar, ¿cierto? Y le habrá pasado a alguna mamá de que tuvo que pasar por alguna situación de cuidarse un poco más, porque a lo mejor podía haber alguna complicación y no veíamos la hora de que pase el tiempo, ¿no? Que pase el tiempo para ver ese producto terminado, para ver cómo el proceso de la vida, esa creación tan perfecta que hizo el Señor, nosotros sus hijos, saliera y viniera a este mundo, ¿no? Ese es el proceso inicial de la vida, ¿no? Después vimos a nuestros hijos dar los primeros pasos,
en la infancia, disfrutarlos a pesar de que hacían cierto lío, ¿no? Viste que los chicos vos no ves la hora de que den los primeros pasos, pero después no ves la hora de que paren, porque empiezan a andar y tocan todo, tiran todo, hacen lío. Y vos decís, ¿cuándo va a crecer, no? Llega la etapa de la adolescencia y vos decís, ¿para qué creció tan rápido? Y los ves con sus procesos en la adolescencia. Los que fuimos adolescentes vimos cómo nuestro cuerpo iba cambiando, ¿no? Empezamos a crecer y se nos empieza a deformar la cara, ¿no? Se nos sale la nariz más para afuera, los ojos más para adentro. Empezamos a crecer por ahí menos de pierna, más de brazo. Viste que el cuerpo, hasta que se va acomodando, esa etapa de la adolescencia que lleva un proceso, es duro muchas veces, ¿no? Los chicos que les suele salir granitos en la cara, y a veces son 1 o 2, y a veces son un campo minado. Son los procesos, ¿no?, que tenemos que pasar, y a veces no vemos la hora de que se termine. Y después llegamos a la juventud. Ni hablar de cuando, viste cómo es la gente, ¿no? Te pones de novio y ya no estás de novio y te dicen ¿cuándo te va a poner de novio? Te pones de novio y te dicen ¿cuándo te va a casar? Te casas y te dicen ¿cuándo va a tener chico? ¡Pará! Para, todo lleva un proceso. Todo es ir dando pasos. Pero la gente como que, viste, que te ven apurar. Y a veces es necesario ir teniendo procesos en nuestra vida para ir creciendo, para ir madurando, para ir tomando la forma que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Después te haces grande, después te haces mayor y vas viendo también ese proceso que al principio te iba preocupando el grano, el brazo más largo, más corto, la nariz y demás. Después te empiezan a doler los huesos. Empieza el proceso de deterioro, ¿no? Que ya te sentís pesado, cansado. Y todo en la vida tiene un proceso. Hasta el final de nuestros días, ¿no? Pero podemos ver desde el principio hasta el final, como si somos obedientes, como si buscamos de Dios, Él va tratando con nosotros en cada momento de nuestra vida, en cada etapa de nuestro proceso. ¿Sabés qué? De hecho, y me acabo de dar cuenta, vos viste que no tengo los lentes puestos, ¿no? Y eso porque me dije, voy a ver, pero ahora no estoy viendo la pantalla, así que si me alcanzan los lentes, ¿sabes que sí? Dije, total es verle la cara a los hermanos y demás, pero me di cuenta que no lo voy a ver a la letra, así que son los procesos. Son los procesos por los cuales vamos pasando por la vida. Y podemos ver una segunda definición. Gracias, Ari. Hay una segunda definición acerca del proceso y dice: proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos asociados al ser humano, a la naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. Esa es otra definición acerca del proceso. Y a la verdad te voy a hacer una releída y vamos a ver algunos personajes de la Biblia, de historias que seguramente ya conoces. Y vemos en Génesis 22 como ese todavía no. Como el Señor habla con Abraham. Abraham y Sara le habían pedido un hijo
y ese hijo tan preciado había llegado a la vida de ellos, pero llega un momento en que Dios pone prueba a Abraham. Y le habla a Abraham y le dice: Abraham, quiero que ese hijo que tanto amas, a tu único hijo, lo entregues en sacrificio, en holocausto. Quiero que lo entregues en holocausto, quiero que lo entregues en sacrificio. Y empieza un proceso en la vida de Abraham. Dice que Abraham no renegó ni preguntó y no hizo nada en objetar al Señor, sino por el contrario, dice, tomó su hijo Isaac, tomó la leña, hizo preparar los asnos, tomó 2 de sus siervos y le dijo: vamos a presentar sacrificio al Señor. Y empezó un camino que le llevó 3 días. Si te pones a pensar, tiene que haber sido el camino más largo que le tocó atravesar en la vida de Abraham. Un camino en el cual seguramente se iba preguntando: ¿por qué? ¿Por qué ese hijo tan preciado, ese hijo tan anhelado, tan buscado, el Señor hoy se lo pedía en sacrificio? Imagino ese camino de 3 días. Yo no sé si ese camino llevaba 3 días. A lo mejor era camino de un día. Pero me imagino cada paso de Abraham. Así, ¿no? ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y hacíamos pan y queso? Me imagino cada paso de Abraham pausado. Quizás no queriendo llegar a ese momento. Quizás esperando que a mitad del camino el Señor le dijera: deja, ya está. Sin embargo, Abraham emprendió ese camino con su hijo Isaac, con su amado, con su único hijo, con su promesa. Empezó sin dudar ese camino. Y llegó al monte de Moriah y presentó a su hijo Isaac en holocausto. Preparó la leña y al momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, escuchó la voz del ángel que le dijo: Abraham, no es necesario. El Señor ha visto tu obediencia, te ha visto que a pesar de tu único hijo, a pesar de que era tu promesa, no dudaste en entregarlo en sacrificio. Imagino que a Abraham le volvió el color a su cuerpo, ¿no? Volvió a respirar. Pero fue necesario que Abraham pasara esos 3 días de camino, esos 3 días de prueba, para llegar a cumplir con lo que el Señor le había enviado a hacer. Vemos Génesis 22 y dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia.
había premio, había recompensa a la obediencia. Pero era necesario que Abraham pasara la prueba. Era necesario que Abraham caminara esos 3 días de camino hasta llegar a cumplir con lo que el Señor le había pedido. Fueron 3 días nada más, pero los más largos, calculo, en la vida de Abraham. Seguido a esto, si vemos un poquito más adelante, vemos en Génesis 37, la vida de José. La vida de José con apenas 17 años. ¿Se acuerdan de José? El niño amado, mimado por su padre. El de la túnica de colores. Este José tuvo un sueño, dice la palabra. Dice Génesis 37:5, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. No lo querían mucho los hermanos, ¿no? Una por ser el mimado del papá, otra porque era el que le llevaba el informe de las cosas no tan buenas que hacían sus hermanos. Por lo tanto, si hasta acá no lo querían a José, cuando éste le fue a contar el sueño, menos todavía. Y dice que sus hermanos planearon matar a José. Sin embargo, uno se apiadó y dijo, lo tiremos a un pozo, lo vendamos. Y ahí empezó el sueño de José. ¿Vos te imaginas muchas veces cuando el Señor te habla de que la promesa que el Señor te ha dicho o la palabra que te ha dado se cumple en automático, ¿no? Muchas veces creemos que lo que nos dice hoy el Señor, mañana se cumple. Sin embargo, este fue el comienzo del proceso en el cual el Señor lo llevó a José. Vemos a José teniendo el sueño, pero después de esto vemos la primera prueba para José, habiendo sido traicionado y vendido por sus hermanos. Después de haber sido vendido, fue llevado esclavo a vivir en una tierra que no era la suya, a vivir en un lugar al cual él no estaba acostumbrado, a hacer un trabajo el cual él no había hecho nunca. Sin embargo, empezó el proceso en José. Llegó a la casa, dice, de Potifar y cayó en gracia, dice, y el Señor le permitió hacer bien las cosas delante de este hombre que dependía del rey de Egipto. Y es como nosotros muchas veces, ¿no? A veces empezamos con algo bueno, nos viene una primera prueba y decimos esto ya va a pasar. Me imagino José cuando cayó en gracia y le dejaron administrar, dice, la casa de Potifar. Habrá pensado José, bueno, tan malo no era el proceso, ¿no? La verdad que caí en gracia delante de esta persona, alguien que trabaja para el rey de Egipto, entonces ya pasa esto, ¿no? Ya estoy quizás más cerca de cumplir con el sueño del Señor. Y muchas veces lo que llamamos las vueltas de la vida, ¿no? Ese camino que emprendemos que empieza así, después va así, después vuelve a ir así y después vuelve a bajar. Y así, ¿no? Muchas veces nos toca ir en subidas y bajadas en nuestra vida. Y cuando parecía que todo estaba bien,
cuando parecía que la cosa ya se había encaminado, el enemigo usa a la esposa de Potifar para querer seducirlo. Y él no accede a esta propuesta y es llevado preso José. Cuando viste que José estaba ahí, vuelve a caer José. Vuelve a bajar esa esperanza que había de que las cosas ya estaban más cerca. Y ese proceso que una vez se estira una vez más. Es ese proceso que todavía falta un trecho más. Ese proceso que muchas veces decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir atravesando pruebas, desafíos? ¿Hasta cuándo? Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de haber sido acusado y a pesar de estar preso, ¿qué creen? El Señor le permite una vez más caer en gracia con las personas encargadas en la cárcel. Y él termina una vez más casi teniendo las llaves del lugar, manejando todo de acuerdo como el Señor quería con la vida de José. Lo demás ya es historia conocida, revela sueños, llegan las personas que habían estado, la persona, porque el otro no llega. Llega delante el faraón y cuando el faraón tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar, mandan a llamar a José. José, una vez más, es usado por el Señor, le revela el sueño al faraón. ¿Y qué crees? Está llegando al final del proceso. ¿Sabes cuánto tiempo le llevó a José? Te dije que empezó con ¿cuántos años? 17 años. Y dice lo siguiente. ¿Hay una placa más? A la edad de 30 años. Pasa esto que vas a leer ahora en Génesis 41, del 41 al 43. Y dice, así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José, hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Qué bueno es ver la obra terminada, ¿no? Qué bueno ver este tiempo en el cual José pudo cumplir ese sueño, pero tuvo que pasar por un proceso. 13 años de idas, vueltas, subidas, bajadas, de pruebas, de luchas, de desafíos, de mantenerse fiel a ese Dios que le hizo la promesa, de mantenerse fiel a pesar de las circunstancias, en que si el Señor le había hecho una promesa y le había dado un sueño, era el Señor el que le iba a permitir que se cumpliera. ¿Puedes decir amén a esto? Pero 13 años tuvo que pasar. No fue del día a la noche. No fue el tiempo de Abraham de 3 días. Fueron 13 años en los cuales José pasó de estar bien a estar mal, a volver a estar mal,
para volver a estar bien. Y el Señor nos va probando cuán fieles somos a la promesa. Cuánto le creemos a aquello que nos dijo un día y que a pesar de que pasan los años, le seguimos creyendo. A veces se nos diluyen los sueños, se nos diluyen las promesas, porque decimos, ya está, el Señor se olvidó de mí. La verdad que no sé si fue tanto como un sueño o fue que comí pesado esa noche y por no poder dormirme me vino cualquier cosa a la cabeza y me creí lo que me vino. Sin embargo, es tiempo de mantenerse fiel a la promesa del Señor y de ser parte del proceso, de dejarse en el proceso ser tratado. Como te dije al principio, ese corazón de madera tuvo que ser trabajado. Y el Señor hace así con nosotros, nos va moldeando, nos va dando forma. Y seguramente a mitad del proceso del carpintero no ves nada. Ves nada más que un pedazo de tronco ahí queriendo tomar alguna forma. Pero es necesario que pasen las herramientas por nuestra vida para ser transformados, para llegar a la promesa. Es necesario que pasemos por el proceso. Te lo hago de pasada y rapidito. En 1 Samuel, no te va a aparecer en la pantalla, pero en 1 Samuel, el Señor envía a Samuel a ungir a una persona, y ese era David. Este David, con la edad de 18 años, es ungido como el próximo rey de Israel. Este David, que era un simple cuidador de ovejas. Este David que a esa edad el Señor le permite entrar en el palacio del rey Saúl y ser el músico de cabecera. Cuando al rey Saúl le venía a ser atormentado, este David tocaba su música y traía paz a la vida del rey Saúl. Lo demás ya lo conoces. Se presenta Goliat, se gana la fama David de que con la piedra y la honda vence. Entonces se gana en cierta forma por un tiempo el corazón del rey Saúl, hasta que despierta el celo en el rey Saúl. Y lo que parecía que, imaginas a David habiendo sido ungido, diciéndole vos sos el próximo rey, él siendo músico ya estaba cerquita, se gana el favor de vencer a Goliat y dice, ya está, la promesa y haber sido ungido por Samuel, ya está próximo, ¿no? Ahí estoy ya me metí en cierta forma al palacio, de ahí a que sea rey, días. No falta nada. Sin embargo, este celo, esta envidia que despertó en Saúl, lo lleva a exiliarse, lo lleva a ser perseguido, lo lleva a tener que moverse o correrse por un tiempo de lo que a lo mejor él creía que era inmediato. Entra David en un proceso, entra David en un tiempo en el cual tuvo que esperar a que se cumpliera la promesa.
Tuvo que estar escondido en una cueva y tuvo que esperar el tiempo en el que el Señor le permitiera llegar a ser el rey de Israel. Otro más, a la edad de 30 años, recién puede tomar el trono y coronarse como el rey y cumplir la promesa que el Señor le había dado. 12 años fue el proceso del rey David. ¿Te lo imaginas a David escondido en una cueva, preguntándose si este Samuel no era medio macanero? Si capaz que no era para alguno de sus hermanos, si al final de todo, habiendo tantos, fueron a enganchar al más jovencito, quizás al más inocente. Mirá la cabeza y la mente de Abraham, de David y de José, era como la tuya y la mía, A pesar de que fue hace mucho tiempo atrás, los pensamientos seguramente son iguales a los tuyos. ¿Cuánto habrá padecido David esperando que se cumpliera la promesa del Señor? Pero en todo ese proceso, David fue formado para llegar a ser el rey, el hijo conforme al corazón de Dios. No fue en vano que tuviese que esperar tanto tiempo para llegar a ser lo que el Señor quería que fuera. Sin embargo, él pudo ver la promesa cumplida. ¿Sabes qué lo llevó a eso? Una vez más, la fidelidad de creerle al Dios que hizo la promesa. La fidelidad de creerle de que si era Dios el que había hecho la promesa, era Dios que la iba a cumplir. Que era cuestión de tiempo y que su Dios era el dueño de los tiempos. Como lo es tu Dios, como lo es mi Dios. No sé cuál es la promesa que el Señor te hizo. No sé cuánto tiempo llevas esperando. No sé en qué etapa del proceso estás. Si estás allá arriba o si estás allá abajo. Pero es necesario que pases por el proceso. Es necesario que te dejes formar. Es necesario que seas transformado. Es necesario que lo dejes a Él tallarte. Es necesario que pases ese cincel por tu vida, por tu cuerpo, por tu alma. Es necesario. Y aunque te cueste ver el producto terminado, si tenés fe y si sos fiel, has de poder ver la promesa del Señor cumplida. Vemos en el libro de Mateo alguien más tuvo que estar en proceso. Mateo 1:21 vino la promesa de parte de Dios a María y le dijo: darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era una promesa. Todavía María no había quedado embarazada. Sin embargo, Dios le dice: darás a luz un hijo.
y le pondrás por nombre Jesús. Y ese Hijo salvará al pueblo de sus pecados. Este Jesús que vino a esta tierra, que vino a este mundo a estar entre nosotros, que al principio fue bien recibido. Viste que vinieron reyes a darles ofrenda, hubo pastores y hubo un recibimiento, aunque no fue en el mejor lugar, reconociendo que había nacido un rey. Y el principio fue bueno, pero con el pasar del tiempo, este Jesús creció, estaba en este mundo y tenía el proceso que tuviste vos y que tuve yo, de pasar por su niñez, de pasar por su adolescencia y de llegar al tiempo de su ministerio. Este Jesús que él sí sabía a qué había sido enviado, pero que su cuerpo era un cuerpo de hombre. Este Jesús sintió el rechazo de la gente. Este Jesús sufrió esas cosas, esas negaciones de las personas, esa falta de fe, esa incredulidad, esa falta de reconocimiento de que Él era el rey enviado a salvar a su pueblo. Pero era parte del proceso. Y este proceso concluyó de una manera, para nosotros, la mejor manera. Para nuestras vidas, la mejor manera, dándonos una nueva oportunidad. Y tuvo 33 años el Señor Jesús en un proceso. Pasó de ser recibido a ser rechazado hasta llegar a ser crucificado. No está en la placa ni va a aparecer, pero te lo puedo leer desde mi Biblia en Mateo 26, 39. Y Jesús cuando estaba, dice, en Getsemaní, fíjate que dice, 38 y 39. Está la angustia que me invade, que me siento morir, le dijo a sus discípulos. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Pero dice, yendo un poco más allá, se postró su rostro y oró, diciendo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Era Jesús? Era Jesús. Pero era Jesús en su carne diciendo, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Diciendo, como decimos muchas veces nosotros, ¿será que es necesario pasar por tanto? ¿Será que es necesario tener otra vez más una prueba? ¿Hará falta tanto? A veces parece que decimos, Señor, ¿no tenés otro? Porque te la venía agarrando conmigo seguido, ¿no? Parece que, como el colegio,
Vos decís, ¿quién quiere una prueba? Y vos levantás la mano y ya no te diste cuenta que caíste, ¿no? Y a veces como que nos las agarramos a todas. Pues si son todas para mí, repartamos un poco la cosa porque parece que me las vengo agarrando todas yo nomás. Dijo el Señor Jesús, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Muchas veces decimos eso, no me hagas pasar a mí por esto. Pero ¿sabes qué es lo superador de esto? Poder decir lo que dijo Jesús. Pero no sea lo que yo quiero, no sea lo que mi carne quiere, si no sea tu voluntad, si no sea lo que vos querés que yo haga. Señor, en este tiempo que me toca atravesar por esta situación, quizás es necesario, pero no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que vos querés para mi vida. ¿Puedes ponerte de pie? Este Jesús también tuvo que pasar por un proceso. Este Jesús tuvo un proceso de 33 años con la mejor misión que alguien pudo tener: el venir a salvar este mundo, el venir a pagar un precio por tu vida y por la mía. Tuvo la mejor misión que alguien pudo tener. Y no importó el proceso por el cual él tenía que pasar, no importó que lo traicionaran, no importó que lo negaran, no importó que él no fuera profeta en su tierra, que fuera de agrado para los que estaban a su alrededor. No importó que aquellos que lo conocían no creyeran en él. Aún no importó ni que esos 12 que lo acompañaban y que vieron tantas señales y tantos milagros, al momento de su etapa más difícil, huyeran y hasta lo negaran y lo traicionaran. A Jesús no le importó, porque le importó más que tenía que rescatar tu vida y la mía. Le importó más que su misión era más alta que lo que podía estar a su alrededor. Mateo 27 dice lo siguiente: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. La siguiente. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Había llegado el final del proceso para Jesús en medio nuestro. Pagar el precio por el cual nadie había podido pagar. Pagar un precio para que vos hoy estés en este lugar. Pagar el precio para que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad.
A la verdad, no nos pide tanto el Señor, ¿no? Es tiempo de dejarnos moldear. Es tiempo de ponernos en las manos de ese carpintero que quiere darle forma a tu sueño, que quiere darle forma a tu vida, que quiere ver un producto terminado, pero que es necesario que pases por el proceso. Hechos 10:23 dice lo siguiente: manténganse firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Manténganse firmes en la esperanza, dice, que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Si fue el Señor el que te habló, el que te dio el sueño, el que te hizo la promesa, manténete firme a pesar de las circunstancias. Manténete firme a pesar de las situaciones que estés atravesando, sean económicas, sean de sanidad, sean de relación, sean de lo que sean. En este tiempo, manténete firme creyéndole al que te hizo la promesa. No es en vano. La promesa que el Señor hizo no es en vano. Y en esta mañana vamos a poder disfrutar del proceso del Señor, habiendo entregado su cuerpo, resucitado y dándonos una nueva oportunidad, sentándonos hoy a su mesa, sentándonos hoy a poder recordar de que Él nos dio una nueva oportunidad.